Hola, soy Juli, mamá y psicóloga, y te doy la bienvenida a Niños Reales, Voces que Acompañan, un espacio creado para acompañarte en la crianza con información clara, voces expertas y mucha empatía. Aquí hablamos sin juicios, sin fórmulas mágicas y desde lo más real. Los retos, las preguntas, los miedos y también el amor profundo que guía cada decisión. Hoy en nuestro tercer episodio estamos con una persona súper chévere. Es una nutricionista infantil, se llama Diana Zuluaga. Ella nos va a acompañar a aclarar todas estas dudas que tenemos acerca de cómo empezar este proceso tan importante en la vida de nuestros hijos, que es la alimentación. Yo creo que es súper importante hablar también cuando llega el momento de empezar la alimentación complementaria. A uno le surgen más dudas que certezas. ¿Está listo mi bebé? ¿Qué método voy a usar? ¿Qué puedo darle de comer? ¿Qué pasa si no come? Y en este episodio de Niños Reales, Voces que Acompañan, converso con Diani acerca de todo esto que les estoy contando y de esa transición tan importante. Hablamos de los métodos, de las señales reales, de introducción de alergenos, que creo que es algo que a muchas familias le dan un poquito de susto, y cómo acompañar sin angustia si tu hijo lanza la comida, si cierra la boca o simplemente no quiere. Entonces, Diani, bienvenida. Para mí es un placer que nos acompañes hoy en este episodio, ya que pues lo que viví con Aitana fue supremamente positivo y creo que fuiste clave en todo este proceso. Me parecía súper importante que estuvieras aquí. Juli, no, un placer y un gusto estar aquí hoy contigo. Qué alegría. Bueno, empecemos un poco hablando de cuáles son esas señales, Diani, que me acuerdo perfectamente que lo viví porque Aitana empezó la alimentación muy chiquita, complementaria muy pequeña, porque pues no le gustaba la leche. Entonces, en ese caso puntual, ¿cuáles son las señales que un bebé está listo para comer? Bueno, lo primero es la edad, es decir, la complementaria arranca entre los 4 y los 6 meses. Eso es definitivamente el rango que tenemos, no antes, y tratar de que no sea después de esto. Y señales hay un montón, ¿no? O sea, nos hablan de sentarse, nos hablan de ganas de comer, mil cosas, pero en realidad hay cosas principales, ¿no? Primero, las ganas y que se muestre el interés por comer es súper importante y nos va mostrando, y creo que es algo como muy típico y muy usual. Primero que pasa, el control cefálico, ¿no? Que es lo que uno va viendo a medida que van los meses pasando y que ya cerquita de los 5 o 6 meses ya está muy bien establecido. Eso es algo súper importante. Y la sentada es algo como ahí medio, ¿sabes? Como que yo siempre les digo, yo siempre les pregunto en la consulta, ¿no? Bueno, y Aitana ya se sienta, es decir, yo la dejo en un tapetico sentada y se mantiene sentada, o todavía se cae súper rápido como borrachito. No tiene que sentarse sola 100%, pero sí tiene que estar más o menos por ahí llegando como a la sentada y debería estar progresando un poquito, ¿no? Sin embargo, sentarse así como súper erguida y perfecta no es la señal perfecta, porque hay muchos niños que lo hacen mucho tiempo después por X o Y razones, o niños que tienen férulas y lo hacen pues no naturalmente, sino porque tienen su férula. Entonces estar ahí como de esa forma no es 100% lo que estamos buscando, entonces ahí. Otra cosa es la pérdida de reflejo de extrusión, ¿no? Cuando un niño, uno pone como alimentos en su boca y todavía lo saca con la lengua un montón, no ha perdido ese reflejo y ahí como que la señal no está tan chévere todavía para arrancar. La coordinación de los movimientos, llevarse la comida o las manos o los juguetes a la boca, que empiezan en esto de, sí, mi bebé se lleva toda la boca, eso es algo súper que debería estar pasando, que tengan esa coordinación y el interés por comer, que es 100% lo que estamos buscando, que si uno está comiendo nos siguen la mano, se ven antojados, eso es full importante. Entonces, entre esa edad se está revisando y estamos como viendo ahí la posibilidad de empezar, dependiendo de todo, también de cómo funciona con la familia, y esas señales son bien importantes. ¿Qué pasa si el bebé cumple 6 meses y no muestra interés? Hay niños que no lo muestran 100%, ¿no? Como que uno lo ve en una escala de 1 a 10, no es que cero interés, usualmente no pasa, pero si no está full interesado, igual hay que recordar que la alimentación complementaria no es un proceso que estamos buscando que los niños desde el día número 1 coman, ¿no? Es un proceso netamente sensorial, exploratorio, así que si no muestra el interés, tampoco es que nos frenemos porque no lo hace y hasta que estemos ahí, porque también muchas veces no comemos delante de ellos, no los estamos participando, entonces no hay modo de que muestren el interés, ¿no? Entonces depende mucho de eso, pero si no muestra el interés,
Igual la expectativa no es que muestre el interés 100% y que al otro día coma, no, es muy exploratorio y además en un principio es mucho un juego, así que, y son bien curiosos en esa edad, entonces seguramente podrían mostrar el interés fácilmente. Va un poco relacionado a lo que ya me dijiste, pero es cómo saber que el sistema digestivo y motor está preparado para iniciar esta alimentación, que va un poco con lo que me decías del control, de poderse mantener no 100% sentado, pero ¿qué más signos ven ustedes para uno decir, bueno, voy a contactar a Diani, a Eat Petit para empezar todo lo de alimentación complementaria? La edad es lo primero, ¿no? La maduración que va llegando en estas edades, que ya hemos controlado un poquito en niños con reflujo, en niños con cólicos, ya no llegan a estar con temas tan graves, por ejemplo, ¿no? Eso es lo primero que vamos buscando, que el niño esté madurando, pero por la edad simplemente sabemos que con el paso del tiempo lo van mejorando y lo van madurando. Por ejemplo, el reflujo, que es algo que pasa porque hay inmadurez todavía y pasa un montón por las posiciones. Ya en este punto, muchos niños todavía lo tienen, pero no es tan severo como los primeros meses. O los cólicos, ya no es tan frecuente que eso esté pasando, ¿no? La tolerancia a la leche, ¿no? Que estén tolerando su leche, que puedan pasar bien, que hagan popó bien, también. Eso es súper importante preguntar acerca del hábito intestinal, cómo está haciendo, si funciona bien, si han tenido rollos con eso. Entonces, no tenemos algo que nos diga ciencia cierta, está 100% perfecto, pero todas las señales que te hablé, como de que se están sentando, la pérdida del reflejo de extrusión también está pasando, todo eso nos va diciendo que el camino está llegando para que empiece la alimentación, que a final de cuentas la alimentación complementaria pasa porque a los 6 meses de vida ya la leche, sea materna o sea una fórmula láctea, no es suficiente para cubrir sus necesidades. Entonces es el cuerpo y la naturaleza misma que va llegando a ese punto exacto en el que está pasando esto, de que como ya no está siendo suficiente, que no es como tan extraño, no es como tan extremo el suceso, ¿no? Como que de un día para otro la leche no alimente, sino que en ese punto ya es que si antes cubría el 100% de las necesidades, ahora cumple el 90, 95, 97%, pero llega pasando por ahí. Por eso la edad está bien establecida en toda la parte científica entre los 4 y los 6 meses. Perfecto, súper. Ahora hablemos un poco sobre los métodos. ¿Qué métodos hay? ¿Qué métodos existen? ¿Cuáles son los métodos que ustedes trabajan también siendo pues nutricionistas infantiles y entendiendo un poco qué es lo ideal, qué es lo que nos puedes contar? Hay muchos métodos, ¿no? Y seguramente si uno busca alimentación complementaria en internet, te salen 500, 600 cosas que suelen pasar, muchas respuestas, y a ciencia cierta no hay una verdad absoluta. Y la verdad de hoy no será la misma de dentro de 10 años, y la verdad que fue hoy no fue la misma hace 10 años, entonces es como un cambio muy constante y con muchas actualizaciones. Pero hay varios métodos, ¿no? El tradicional, que seguramente es el que usualmente los adultos en este momento como que nos hicieron, que fueron papillitas, cremitas, sopitas, y el papá o la mamá de uno le daban su boquita y fin, ¿no? Ese es el método tradicional más usual. Le han dado mucho palo, digo yo, ¿no? Como que a todo lo tradicional le dan mucho palo, así no era, así no es, está todo mal. Pero al final de cuentas, la mayoría de personas comen bien, entonces no podemos decir que estaba como tan grave la cosa. Siempre Total. digo yo, ¿no? Como que tampoco podemos echarle tanto la culpa. Está bien y es un método que está bien, pero se queda un poquito corto como al seguir avanzando, ¿no? Cuando uno ya quiere que el niño sean un poco más independientes o cuando los niños ya quieren explorar un poquito más, como que una sopa ahí no es tan chévere que exploren. Entonces se va quedando como un poco corto a medida que va pasando el tiempo, pero es un buen método para empezar, ¿sabes? No tiene algo que uno diga en general terrible, no, simplemente que a medida que pasa el tiempo, ya alimentar con cuchara y ya ser tan asistidos, los niños como que lo van rechazando. Otras cosas que pasan con este método en general es que uno hace sopas muy locas, yo siempre digo, son consultas en sopas muy locas, uno mete todo ahí, entonces todo revuelto y pollo, aguacate y yuca, garracacha y todo y chévere, el niño recibe porque está interesado, pero a final de cuentas en 3 años no vamos a dar esa sopa, o sea, en la vida normal uno de adulto no se la está comiendo, es extraño, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos como empezando a introducirlos a la alimentación de la casa y a mostrarles lo que en verdad pasa? Pues como que es raro. Y en esa mezcla, que es algo que vas a tocar más adelante, y ahí lo dijiste, lo de los alergenos, probamos muchas cosas al mismo día. Entonces, si hay algo de intolerancia, si hay algo de molestia, si pasa algún tema o alguna cosa específica, Es no difícil sabemos, saber no sabemos a qué echarle cuál la de culpa todo y lo quedamos que le eché. perdidos. Entonces, como que nos toca como, ay, lo volvemos a pausar todo o empezamos de a pocos y ese es el rollo. Entonces, si bien el método tradicional tiene muchos defectos, no es algo que esté mal y que esté mal hacer papillas y cremas y todo ese asunto, no está mal, ¿sí? El método como que después sucede, que se crea en el 2006, es BLW, ¿no? Baby Led Weaning, que es como el más conocido, el que uno escucha un montón, y es un método que está 100% guiado por el niño.
O sea, uno de adulto casi no los asiste, los niños llevan a su boca todo lo que podemos, ¿sabes? Como mucha independencia, que es lo que vemos usualmente, o lo que queremos que suceda en nuestros niños y la expectativa full que tenemos por redes, ¿no? Como que pasa que los niños comen solos y divino y esto pasa perfecto. Y es un método chévere, pero este tiene también como sus defecticos, digo yo, también Claro. tiene el otro lado, ¿no? Entonces ya es solamente trozos, ya no reciben una cuchara, como que al ser tan asistido por los niños, muchas veces podemos estar no asegurando la parte nutricional y eso siempre es una preocupación, ¿no? Y ya nos quedamos como al otro extremo, solo trozos, solo cosas que puedan llevar a su boca, nada de cremas, nada de papillas, entonces nos vamos como al otro extremo en el que nos quedamos en una textura y no en la otra, ¿sí? Pero es un método que tiene muchas ventajas de independencia, ¿no? Ahora, full validado por la ciencia, BLW no está, ¿no? Entonces ahí hay como un temita bien puntual. Nosotros hacemos un protocolo que no es un método como tal, sino un protocolo que se llama Bliss, ¿no? Y este es un intermedio, digo yo, es un mixto, que al final de cuentas es también un punto medio que uno está buscando. Entonces podemos arrancar con papillas, con cremas, con cosas muy sencillitas, pero cuando los niños nos van mostrando las señales, que ya se sientan un poco mejor, que sienten interés, que también uno de papá está como más tranquilo y esa parte está como un poco ya he cogido confianza con el asunto, pues ahí podemos ir avanzando y podemos tener trozos. Bliss es un método que tiene validación científica, que consensos colombianos lo han avalado, así que eso nos da mucha confianza y esa es como la diferencia y lo que en este punto se está un poco moviendo más. Algo que nos dé un punto medio entre lo tradicional y BLW y que a final de cuentas a la edad, por ejemplo, de Aitana, lo que nos dice es, le puedo dar una cuchara, pero también puede coger un trozo y no hay rollo con eso. Totalmente. ¿Cómo deben ser esos cortes y texturas al inicio? Yo creo que esta es como la gran preocupación de los papás. Por ejemplo, a mí me aterraba que se fuera a atorar. Para mí era, y yo creo que la enfermera, el papá era mucho más tranquilo, Sí. pero éramos así. Claro. Y ella, claro, porque uno le da mucha angustia y Tana empezó muy chiquita. Entonces yo decía, Dios mío, pero si no tomaba leche, yo tenía Sí. que buscar una alternativa. Y pues ya llevaba 7 marcas, me estaba chiflando, porque yo sí creo que es algo que genera mucha ansiedad en las familias. O sea, yo creo que el tema de la alimentación, uno sabe que uno necesita comer, independientemente la curva, el peso, el percentil, no, es que tu hijo esté sano, porque pues todo el tema de las defensas, de la exposición, de todo, pues va a tener más herramientas. Una hospitalización no es lo mismo con un bebé que tiene un peso adecuado, un bebé que está bajo peso. Entonces yo sí creo que eso es súper importante, el tema de los cortes y las texturas para empezar. Bueno, para empezar, podemos empezar con papillas o macerados, ¿no? La diferencia, una papilla, yo tengo un alimento y lo meto a un procesador o a una licuadora con una cantidad mínima o de agua o de leche materna o de fórmula, mínima, o sea, no me queda algo súper líquido, sino algo mínimo que me quede una pasta espesa, ¿sabes? Yo digo que eso tiene como textura de mayonesa, como para que uno lo calcule, ¿no? No es una sopa, un caldo pues líquido, pero tampoco algo sólido. Con eso podemos empezar muy tranquilamente, sin problema. La siguiente textura son los macerados o los machacados, ¿no? Y es que yo en vez de meterle ese alimento a cualquier procesador o lo que sea, lo macero con un tenedor, lo pico chiquitico con un cuchillo, lo rayo con un rallador, ¿no? Entonces me quedan grumitos de ese mismo alimento, un alimento como bien grumosito y uno puede agregarle lechita materna, fórmula láctea, un poquito de agua como para generar un poquito de humedad, ¿sí? Esas dos texturas podemos hacerlas desde el inicio, ¿no? Siempre desde el inicio. La de trocitos, ¿no? La que uno ya puede avanzar un poco más, depende mucho de cómo se esté sentando el niño. Que ya esté un poquito más sentado, mucho más estable, que tengamos como un poquito más de sostén en su tronco, podemos empezar con los trocitos. Entonces el trocito de agarre palmar, un trocito que que el bebé pueda agarrar con la palmita de la mano y puede salir por arriba o por debajo para que lo pueda chupar, ¿no? Texturas suaves, fundibles, o sea, no podemos dar nada extremadamente duro porque tiene que poderlo destruir con su movimiento de succión, ¿no? Como entre el paladar y la lengua, ¿no? Que es como esta prueba que siempre hacen Claro, con porque el, no a todos los con bebés los además le deditos. salen los dientes al tiempo. No, y además no podemos retrasar la introducción de Por el trozos diente. por los dientes, porque Sí, hay niños que de acuerdo. salen los dientes a los 18 meses, Sí, ¿no? total. Y luego ya los trozos más pequeños, que son los trozos de pinza. Entonces, como que eso va dependiendo, siempre con mucha seguridad de dar cositas que sean suaves o fundibles, de acuerdo como a su habilidad también de su boquita. Ahora yo creo que este es uno de los temas que para mí, yo no soy alérgica a nada. Y mi esposo tampoco, entonces nosotros estábamos todos frescos. No significa que Aitana no iba a ser alérgica, pero pues asumíamos, ¿no? Pero yo estaba muy tranquila con este tema y me encanta porque desde muy, muy chiquita, me acuerdo que ustedes me dijeron, introduce el huevo. Además me encanta la manera en que lo introducen. Yo creo que eso es algo súper importante y que nos decías al inicio. En el tradicional echaban de todo en la sopa de mezcle. Me parece que con ustedes digamos que
es de manera paulatina, un alimento se prueba varios días, y eso es fundamental para saber qué alimento está tolerando, qué alimento no está tolerando. Y me llegó al tema de los alergenos, del huevo, los camarones, que es lo favorito de mi hija, y todo esto de la mantequilla de maní, la mantequilla de marañón, de almendra, todo esto que me parece súper importante. Sí, hay unos alimentos que son potencialmente alergenos: huevo, pescados, mariscos, ahí tú lo dijiste, trigo, nueces y la soya y sus derivados, ¿no? La ciencia dice que retrasarlos o evitarlos no va a disminuir ese riesgo de alergia, sino que podemos incluso aumentarlo, pero por ahora, ¿qué dice la ciencia? Que no aseguramos que retrasándolo funcione, ¿sí? Entonces tenemos que ofrecerlos antes del primer año de vida. Esa es como la tarea y lo que nos dice la evidencia que tiene que pasar, ¿sí? Paulatinamente, no es que uno va a arrancar con todos el mismo día, el mismo mes, porque si no ahí se chifla, se confunde, y el miedo también lo va psicoseando a uno como complicado. Entonces, de a pocos. ¿Qué probamos? O sea, un alimento se debe probar entre 1 y 3 días, ¿sí? Los alérgenos nosotros recomendamos que se hagan 3 días seguidos para verificar cualquier tipo de reacción, una vez al día, muy sencillito, y vamos viendo cualquier tipo de reacción. Entonces, paulatinamente podemos verificar con todo. No vamos a dar 500 cosas y el huevo y el pescado y los mariscos, sino que vamos verificando reacciones, verificando cómo vamos y con calma. Que es lo importante, entender que nos toca ofrecerlos y en un ambiente controlado. No lo haremos en un viaje, no lo haremos el día que le pusieron las vacunas porque nos podemos confundir, o sea, tiene que ser controladito, con calma, en horas tempranas, o sea, no lo haremos en la cena si es que estamos dando ya la cena, ¿no? O sea, tratando de evitar todo, tratar de no autosabotearnos, digo yo, tampoco ponernos zancadillas en el asunto, pero con calma y hacerlos, o sea, tenemos que hacerlo, ¿no? Siempre hay que hacerlo. Y además porque siento que, por ejemplo, el huevo, un alimento tan completo que a uno le salva el desayuno, la comida. Por ejemplo, a Aitana le priva la tortilla española. Entonces, imagínate si, bueno, esto yo le introduje el huevo hace 1000 años, cuando arrancamos, que ustedes ya me dijeron, vamos con el huevo. Sí. Y me parece que es un alimento muy completo y que de verdad es muy práctico, porque a veces uno, el fin de semana agotado, pues hacer un huevo es muy fácil, los desayunos. Total. Entonces, y siento que mucha gente a veces lo posterga por desconocimiento, por no saber y por temor, porque como siempre digo, uno siempre quiere lo mejor para sus hijos, pero hay veces que uno no sabe. Claro. Entonces, por eso es el momento y la oportunidad para uno saber que existen los nutricionistas infantiles que están, digamos, disponibles y totalmente dispuestos para hacer ese acompañamiento con uno de una manera muy tranquila. Yo siento que lo vivimos, a mí me encanta comer, entonces yo decía, no, yo quiero que Aitana ame y el papá también ama, y yo decía que sea algo que disfrutemos, y lo que más me gustó también de todo el enfoque que trabajamos, Diani, cuando empezamos fue que coma lo mismo que yo como. Total. Y que no sea 2 menús, que sea no Aitana, no. Lo que se come en la casa es lo que todos comemos en la casa, incluyendo Aitana. Y creo que hoy, de casi 2 años, eso es totalmente lo que sucede en mi casa. Entonces, qué dicha. Otro de los temas que me parece súper importante, bueno, de la mantequilla de maní y eso, por ejemplo, yo me acuerdo puntualmente en mi caso personal, a ella se ponía rojita, y me acuerdo que hablábamos mucho de la sensibilidad y de continuar esa exposición, que creo que es súper importante porque pues no había una reacción grave ni evidente que estaba pasando. Digamos que poco a poco también pues los niños siento que van como adaptándose a nuevos madurando, alimentos. evolucionando. Y otro de los aspectos que te quería comentar es, a veces se aburren, porque es difícil. O sea, uno dice, por ejemplo, el huevo o algo así, no se ha aburrido el huevo, pero una época sí. Entonces yo a veces digo como, ¿qué podemos hacer para que los niños no se aburran de ciertos alimentos? Es total que uno de adulto, ¿no? Uno sabe que se come pasta 5 días seguidos, el sexto y el séptimo, y en 2 semanas no lo quiero volver a ver, ¿no? Entonces, por eso también llegamos a la parte familiar, ¿no? Porque si yo solamente vivo por la etapa en la que está mi hijo, no está en la etapa de las lentejas. Entonces, lentejas, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, se aburrió, chao, adiós, ¿no? Entonces, ahí entra a jugar mucho el papel de lo que queremos es que al año de vida, y el objetivo es que al año de vida los niños estén en la alimentación de la casa, ¿no? Porque uno como adulto ya tiene conciencia, yo no puedo hacer eso todos los días, yo tengo que variar, yo tengo que comer, ¿no? Y esa es la conciencia, nuestra responsabilidad, esa conciencia, porque los niños no tienen conciencia para comer. Ellos se rigen por hambre, saciedad, quiero, no quiero, curiosidad y punto, ¿no? Entonces ahí es cuando uno entra de papá a ser en la casa, es el que toma las decisiones de esto, ¿sí? Aunque ellos pueden entrar a compartir, a elegir, a hacer 1000 cosas que seguramente Aitana lo puede hacer, ¿no? Este plato, el rojo, el verde, tal cosa, aquí o acá, 1000 cosas chiquiticas, pero uno es la conciencia, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que no se aburra? Hacer lo mismo que yo haría.
¿no? Entonces yo sé que yo no puedo comer todos los días exactamente lo mismo, sé que tengo que variar, sé que aunque quieras esto y esto todos los días, no puedo ofrecértelo todos los días porque algo va a pasar. Entonces meterle como un poquito de cabeza al asunto y es decir, vamos a probar mil cosas. Y esto siempre es como también una clave gigante y es que uno de adulto es cuando uno se empieza a como meter la ficha al asunto de la comida, ¿no? Entonces hacer el mercado y pensar y qué voy a cocinar y qué voy a preparar y guardar, pero tiene que ser desde muy chiquiticos, ¿no? Porque lo que a uno no le da curiosidad, pues No me se lo va va a comer. perdiendo. Yo siempre les pongo el ejemplo en consulta, como cuando el niño se obsesiona con algo, le compramos todo, ¿no? Se obsesionó con los dinosaurios, entonces la colcha de dinosaurios y el reloj de dinosaurios y es un gorrito de dinosaurios. Con la comida también hay que obsesionar a los niños, ¿no? Entonces ten cositas para que vayan viendo, que lo vean en otras formas y que la única vez en que vean la comida no sea enfrente, en la mesa, aburrida, así en el plato de comida, sino que yo la vea el trasfondo, todo lo que viene de atrás, dónde lo consigo, a qué huele, cuando sale la nevera, cómo se siente. Entonces todo eso es muy importante para que los niños no se aburran y es introducirlos en esa parte y que tengan curiosidad por la comida. Y también yo siento que a medida de lo posible, dependiendo mucho de la edad, pues involucrarlos, ¿no? Porque además ustedes tienen un montón de recetas que a mí me encantan y he usado un montón de los pancakes, de todo, porque a Aitana le privo un pancake. Entonces hay cosas que ya de 22 meses, pues ella me puede ayudar a hacer y puede, por ejemplo, a ella le encanta ir a la cocina y vernos cocinar o ayudar en lo que ella pueda, o si le voy a hacer el pancake de corazón, de estrella, o hacerle el cupcake, o hacerle, digamos que también la presentación creo que es un tema fundamental. Claro. Total, la comida entra por los ojos, ¿no? Y aunque los niños no son solamente visuales, sino también de explorar con sus manos, de oler, de escuchar y todo eso, pero uno tiene que involucrarlos, ¿no? Y el desorden es algo inherente a tener hijos, o a tener niños en casa, es inherente. Entonces, el desorden puede pasar en la mesa, el desorden puede pasar en la cocina, y la cocina es un lugar peligroso si no tiene supervisión, como cualquier lugar. O sea, la sala también puede ser peligrosa, su cama puede ser peligrosa sin supervisión, todo puede ser peligroso si uno no tiene supervisión y si no se hace apto. Pero la cocina es un lugar al que pueden entrar, al que pueden tocar. Yo siempre les digo, claro, uno ya les introduce la sal y nunca les vuelve a mostrar nada con sal. Entonces no saben qué es algo sin sal o con sal. Entonces ya a los 2 años, 3 años uno empieza a decirle, mira, ¿sí ves qué pasa cuando le echamos la sal? Ah, esto sucede, tal cosa, sabe esto. ¿Para qué? ¿Qué queremos? Que a los 5 o 6 años sea un niño que diga, más, solo le falta sal. No es un niño, yo no quiero. ¿Por qué no quieres? Porque no. No tiene otro lenguaje, tiene otro tema al que pueden decir. ¿Por qué? Porque mi papá dice que esto le gusta más es cuando él le pone quesito, cuando le pone un poquito más de orégano y uno dice, a ver, pero es un niño chiquito, ¿qué va a poder? Pero todo lo aprenden, ¿no? Total. Entonces, Total, Aitana, yo digo, Aitana, ¿cómo hace? A ella le encanta untado, entonces ella me hace así para que le eche a la galleta de arroz, al pan, a todo ese le eche queso crema o le Claro. eche como guacamole, o sea, el aguacate así, Sí. espichadito como si fuera una mantequilla, le priva y yo diga, claro, a mí también. Claro, A mí y también está me perfecto. priva. Y es algo totalmente saludable, pues que ella puede comer, que es pues en otra presentación. Entonces yo sí creo que eso es súper importante, todo lo de involucrarlos. A veces uno se frustra y uno dice, uy, van a hacer un reguero. Por ejemplo, yo dije, no me voy a estresar, compramos un mat de esos que se ponen abajo de la silla. Y hay épocas, ¿no? Porque hay épocas Sí, en que claro. uno quiere No, ya. morir porque lanzan. No más. Y Decir no lanzan, más. y lanzan, y ella, ¿por qué está lanzando todo al piso? Y uno se Ujú. pregunta muchas veces eso, pero también siento que es parte del proceso, ¿no? Claro. Y yo siento que es difícil para uno, para uno como mamá o como papá o como cuidador, a veces que tiren todo al piso. Por ejemplo, yo le hago una receta que busqué y compré todos los ingredientes y no le gusta. Pues Claro. no le gustó. Es Ujú. válido que no le guste, no todo le tiene que Claro, gustar. claro. Pero también es conocerla, como me acuerdo perfecto, yo todo el embarazo comí mucho aguacate. Yo estaba súper emocionada del aguacate y le di aguacate y no le gustó. Hoy en día es su favorito. Entonces yo también siento que ellos cambian un montón. Total. Y además que no solamente darte hoy aguacate y no lo quisiste y no te lo vuelvo a dar porque lo rechazaste, no. O sea, la ciencia dice que 15, 20 veces uno tiene que ofrecer un alimento hasta decidir si le gusta o no. Porque tiene que tener muchas oportunidades. Puede que ahorita no, después sí, ¿no? O el arroz, a veces no les gusta el arroz. Y yo digo, bueno, por algo como comunidad y como sociedad le empezamos a echar a sal al arroz, ¿no? Por alguna razón. Entonces es como no darse por vencido, tener paciencia y entender que no es un proceso lineal, ¿no? Porque también la expectativa cuando uno llega a esta parte es altísima. No, yo creo que mi bebé va a comer súper bien y eso le encanta todo y se ve súper interesado y... O por ejemplo esto, ¿no? El niño antes de comer se lleva toda la boca. No, la mano, el celular, todo lo que encuentra a la boca. Y empiezan a comer y no se llevan nada a la boca.
¿pero por qué? Y se preguntaban mucho los papás, ¿pero por qué sucede esto? Pero es que yo le pongo un celular, le pongo la cosa más sucia del planeta, y eso sí, y la comida ahí divina, preciosa, hermosa, en el pancake, en la receta, no. Es normal, o sea, la comida tiene mucha información sensorial. Un juguete tú lo agarras y el juguete se siente igual aquí en esta mano, y se siente igual en la boca y mañana se va a sentir igual. En cambio, un aguacate, hoy tal vez está más duro, mañana está más madurito, aquí de pronto tiene un sabor diferente al otro día, ¿sabes? Es como un mundo completamente diferente. Entonces, la expectativa, uno, no puede estar muy alta, y dos, hay que ser pacientes, ¿no? Y la comida o la alimentación es una necesidad básica, ¿no? Es como, no puedo decir que respires más porque estás respirando suficiente como tu cuerpo te lo pide. Entonces, decirte, tienes que comer más y tienes que acabarte el plato y esa expectativa de que te tiene que gustar todo, pues no. Entonces, ahí la parte también como de que los niños estén involucrados en la alimentación de la casa es full importante, ¿sí? Porque cuando yo hago una receta así, tal como lo dijiste, yo compré todo y esta parte y divino y no se lo comió, pues obviamente la frustración es para mí. Pero si yo le muestro que yo también hago comida para mí, yo también la disfruto y la siento a comer conmigo y la cosa como que va fluyendo un poquito más. Yo comí rico, tal vez tú no comiste tanto, pero bueno, al menos yo quedé llenita y fue chévere, me viste comer y salió un resultado positivo de ahí. No fue como te preparé algo y tú lo regaste y lo tiraste al piso y entró la pelea y esto es el infierno, pues en pasta. Total. Y en esos momentos en los que los niños, porque siento que son épocas, y hablamos ahorita un poco del rechazo de las proteínas, que es algo que uno vive, pero cuando los niños empiezan a tirar todo al piso, ¿qué recomienda usted como nutricionistas? ¿Qué debe hacer uno? Primero, encontrarle la razón, ¿no? Porque uno se lo toma personal, te lo está tirando y no quiere, y es que me ve a mí, me la tiene montada, y al papá no lo hace, y con la nada no lo hace. Entonces, primero entender que es que descubrió la gravedad, descubrió que si hace esto, pues cae el alimento y qué Tú tienes felicidad, atención, además. ¿no? Y además es lo que hacemos después, lo botó. No, la abuela gritó, la mamá lloró, el otro se puso rojo y vino el trapero y llegó el perrito y se lo comió. Es una fiesta, es un circo. O sea, ya estaba aburrida yo de comer y hice esto y fabuloso, ¿no? Entonces viene también como con esa parte de lo que viene después, de qué hicimos, cómo reaccionamos ante esa parte, ¿no? Ahí es si le gustó solamente tirarlo y descubrió y ya se le pasó la curiosidad, o si fue todo el encanto que viene después. Claro. ¿Sí? Ser paciente y entender eso, pero también tener que establecer límites, ¿no? Entonces, es igual, si yo le pongo un cuchillo acá y le digo no lo cojas, pues no, tengo que quitarlo para que eso no pase. Si ya en el segundo punto en el que le digo no lo tires, pues tengo que quitar esto y dejárselo ahí para que lo haga. Entonces, como que el asunto tiene que progresar un poco hasta esa parte, pero sobre todo entender, creo que rompe mucho como el asunto de ¿por qué está pasando esto? Claro. No me lo tomo personal. Entender qué está pasando, porque le gusta, qué no hacer, nos ayuda a transitar esas etapas también, como la de las proteínas, ¿no? Entender por qué sucede esto, como que uno le pone la lógica y va viendo el qué va a pasar después y que no me voy a preocupar y como que me anticipo a lo que sucede y ahí me voy preparando y voy entendiendo y no me lo tomo hiper mega personal y el asunto trasciende y se vuelve un tema de que pasa y pasa, sino que es eso, una etapa de la que me acuerdo y ya está, pero no se estableció de ahí en adelante. Total, y yo creo que es algo súper importante, que fue algo que viví personalmente y pues me acuerdo muchísimo que después de mi licencia de maternidad, mis primeras vacaciones del trabajo, pues me di cuenta que Aitana no estaba masticando. Y yo decía, Dios mío, ¿y ahora yo qué hago? Y yo creo que es muy importante saber en qué punto uno puede trabajar también con un equipo interdisciplinario, porque no obstante, ustedes nos dan todas las herramientas como nutricionistas, hay momentos y ciertas alarmas o ciertos signos de alerta donde uno dice, ya me toca consultar a una terapeuta ocupacional experta en el tema sensorial, porque pues muchos niños, y cada vez vemos que más niños están teniendo toda esta dificultad a nivel sensorial, y o que también lo hablamos en su momento, que fue donde yo fui, algo que profundizaremos en otro episodio, el tema de una fonoaudióloga miofuncional y de deglución. Muchas familias no tienen ni idea de eso también, y muchas veces si ya tengo toda la información y toda la guía de parte de ustedes como nutricionistas, ¿cómo más puedo complementar y en qué punto es necesario recurrir a que de pronto hay un tema más allá de sensibilidad intrabucal o hiposensibilidad en la cara o en los músculos, o que de pronto les falta fuerza? Yo creo que eso es súper importante, porque hay veces que familias, amigas, mamás, todo el mundo llega y dice, ya he hecho todo, no sé qué más hacer. Entonces yo creo que es cuando uno ahí puede también indagar en otras líneas y trabajar siempre con ustedes y pues con otros profesionales. Creo que eso también es súper importante. Claro, total. Eso va muy de la mano con el pediatra, ¿no? O sea, el pediatra es quien nos va a mandar la parada siempre y quien nos va como a revisar toda esta parte. Pero hay que entender que los niños no pasan y no mastican el día número 1, ¿no?
ni el primer mes, y es muy probable que ni el segundo mes, y si empezamos antes de los 6 meses es muy probable que se tarden mucho más y que uno lo vea lejano, lejano, ¿no? Entonces, entender que la masticación no solamente de arriba a abajo, chan, 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 sino que tiene que moverse su boquita y ver mucho su lengüita que va de lado a lado, ¿no? O sea, cuando uno mastica, uno ve que la comida va hacia un lado y hacia un lado, y uno puede estimular mucho eso con una cucharita de forma horizontal, esa parte. Ahora, ya cuando no lo hacen, cuando yo veo que no se llevan nada a la boca, cuando no los puedo tocar, cuando veo que de verdad no se untan nada, o sea, ni con la comida, ni jugando, Exacto, ni nada. ni la ya es pintura algo ni que la revisar. plastilina. Ni la avena, ni la pasta, Sí. ni la gelatina, ni nada. Porque hay niños que tienen aversión a esa textura, sí es normal, Y con ¿no? la exposición Sí, pasa. sí, no tiene que ser niños que todo les encante, que Sí. todo les guste. Es normal que unas cosas las prefieran a otras, pero debería poder no tener una reacción tan de aversión, sino que puede estar pasando. Pero uno lo va viendo, ¿no? Cuando Claro. acumulan mucha comida aquí en la boca. Puede pasar mucho al principio, pero hay que prestarle atención a si lo están moviendo o si solo se queda ahí y no puede pasar y no puede pasar y no puede pasar, o si yo veo que se le dificulta incluso con la leche, incluso con líquidos, si pruebo diferentes texturas, porque claro, a veces lo hacen el pollo, ¿no? Que Sí. es de las primeras cosas que uno introduce, pero el pollo es muy seco, entonces claro, ahí no la va a pasar, pero con todas las cosas del mundo como que uno dice, ahí ya va pasando. Entonces no es como inmediatamente la primera semana, Claro. sino con el paso de los meses, llegando a los 9, 10, como que uno va viendo, ¿no? Y siempre en revisión con el pediatra. A mí me gusta mucho que tomen Claro. videos y vayan mostrando, porque tal vez en un consultorio no se comportan igual. Entonces mostrar, ver y leer esas señales como que nos van diciendo qué va pasando por ahí. Súper, me parece buenísimo. Otro de los grandes temas que yo creo que además cada vez veo más preguntas y más, sobre todo en la parte de los lácteos. Yo siento que eso es un mundo, cuando introducir el queso, cuando ofrecer yogur, qué tipo de yogur, el yogur griego, todo esto es un gran tema que creo que es Sí. importante que nos cuentes un poco cómo es tu postura acerca de esto. Bueno, el lácteo principal de los niños antes del primer año de vida es su leche de fórmula o su leche materna o su fórmula láctea, ¿no? Cualquiera de las dos, independientemente de cómo esté pasando el proceso. Y eso va a ser hasta el año que los niños se determinan lactantes, ¿sí? La OMS sugiere que la leche materna se mantenga hasta los 2 años, así que uno como que induce que la fórmula láctea también sucede hasta los 2 años, ¿sí? Pero aquí hay un montón, lo que te digo, en este tema no hay una verdad absoluta y todo es un gran depende, que es la palabra favorita del nutricionista, de todo el mundo, ¿no? Depende, ¿sí? Depende mucho de cómo comen, depende mucho de todo, ¿sí? Los lácteos se pueden introducir desde que arrancan la complementaria, o sea, esto no es algo que digamos es peligroso ofrecerlo antes, no, podemos hacerlo. Nosotros no lo introducimos al principio, pues porque tenemos la leche materna, la fórmula láctea, entonces pues no hay como... Necesidad, sí. No, sí, sabes, no es una prioridad. Hay muchas más prioridades. Los alergenos, las frutas, las verduras. Ya como una vez uno va teniendo prioridades, puede introducir los lácteos, ¿sí? Se introduce cuando uno habla de lácteos, es un sexto grupo, es decir, es algo un poco más opcional. Y en ese punto, leche materna, fórmula láctea, lo principal. Yogur, antes de los 2 años, yogur natural, sin azúcar, ¿sí? El griego sí va a ser de forma como crónica y frecuente después de los 2 años, ¿sí? Pero no es que no se pueda dar así en esta forma, sino que uno procura evitarlo hasta después de los 2 años, ¿sí? Y quesitos, si uno va a empezar, quesos frescos y que sean pasteurizados con bajo aporte de sodio, ¿no? Si uno habla en términos colombianos, campesino y cuajada es como lo que uno más está buscando, que se asegure que sea pasteurizada y que sea fresco. O sea, en ese punto todavía nada de quesos madurados. Y ahí ya después del año va dependiendo mucho cuánta leche toman, en qué estamos, es leche materna, la mamá quiere seguir lactando, tenemos fórmula, ¿cómo vamos ahí en el asunto? Ahí. Eso sí, leche de vaca después del año, ¿sí? Si se va a introducir de otra forma como ingrediente. Eso siempre. Es decir, no le vamos a dar un TT de una vez al año y un día, de una vez le vamos a poner leche de vaca, si tiene leche materna, si tiene leche de fórmula, pues ahí lo estamos haciendo, pero como ingrediente sí se puede ofrecer como en preparaciones, el chorrito en el pan, que en la tortica y todo esto. ¿Y el kefir? El kefir, pues hace las veces como en el yogur, todo lo que se está buscando es que sea sin azúcar. Okay. Eso es lo más importante. Y que no llegue a estar en cantidades gigantes, ¿no? Porque si nuestro bebé todavía tiene 4 o 5 tomas de leche materna directa o de tetero y aparte un yogur en la mañana y un yogur por la tarde y queso aquí, queso acá, pues ahí ya hay como un exceso en esa parte y eso empieza a calar un poco en el que otros alimentos los empiezan a desplazar y van pasando muchas más cosas. Entonces siempre antes del año, frecuencias de los lácteos 3, 4 veces a la semana máximo, mientras sigan lactando, su lácteo es su principal. Y hablando un poco sobre la sal, creo que eso es un tema súper importante. Yo a veces me da como cosa porque estoy en un centro comercial y veo que le están dando literal un pollo frito a un bebé muy chiquitico y yo digo, Dios mío, la sal. Pero yo me pongo a pensar porque de pronto hay gente que no sabe y yo sí creo que es importante.
¿Cómo es el manejo de la sal o en qué momento empezamos a introducir alimentos con sal? Al año. Es decir, en el primer año evitaremos la sal lo máximo que se pueda. No están listos los riñoncitos para procesar la cantidad de sodio que tiene la sal, entonces trataremos de evitarlo. Y al año, por eso es que al año empezamos la alimentación familiar. Es el último paso, yo digo, el último paso que damos para que quede en la alimentación familiar, en la alimentación de casa, con 3 condiciones la sal, ¿no? La mínima cantidad posible que podamos, o sea, de normal abajo, digo yo, tampoco que le sepa insípido a todo el mundo, pero pues si son una familia en la que comen bien saladito, hay que echarle una hojita al Como asunto. Pero entonces, de normal a bajito, ojo pues. En preparaciones, o sea, que venga de la preparación de la cocina y no que le esté añadiendo yo sal en la mesa. Salero en la mesa no se recomienda ni para niños ni para adultos, ¿no? Entonces, esa parte es bien importante en la cocina y en la alimentación familiar. Y lo tercero, sal yodada. O sea, sal con yodo, normalita, en uso frecuente para los niños. Esa es la sal que se debe usar. Perfecto. Con esas 3 condiciones, al año. Sí, nosotros lo hicimos así, tal cual. Muy bien, la hora. Y el azúcar. Yo eso sí no lo he dado todavía, pero siento que es un tema complicado. Azúcar, miel, panela, o sea, todos los tipos de azúcares. Ahí entran los jugos naturales, que también es como el rollo ahí, el jugo, ¿no? Después de los 2 años. Okay. Si uno le puede evitar más, pues lo máximo, ¿no? Pero como mínimo, hasta los 2 años tratar de evitarlo. ¿Qué es esto? O sea, la respuesta o el por qué. Antes de los 2 años, si le ofrecemos, tenemos más predisposición a enfermedades crónicas no transmisibles, como diabetes, como hipertensión, ¿sabes? Todo esto. Pero adicional, lo que queremos es que no se nos adapten a este sabor y que no le encuentren como un amuleto para todo, como tal vez lo hace nuestra generación, ¿no? Que para todo es dulce. Entonces, esa es la segunda parte. Y la parte que siempre les digo yo, y es mi forma de convencer a los papás de tratar de evitar el azúcar lo más que se pueda. En los niños el azúcar genera saciedad, ¿no? Entonces, entre más azúcar hay, menos consumo de otras cosas. Y si, por ejemplo, uno está tomándose un juguito, porque amo el jugo de naranja, tampoco lo veo ni lo puedo tomar mucho, pero digamos, tenemos un desayuno y me dieron jugo de naranja y me pasa mucho con Aitana que ella, como yo le he dado de todo, porque ella come de todo, claro. Ella muchas veces quiere comer de lo que yo estoy comiendo y yo siempre le he dicho que sí, como para que ella no sienta que hay algo que ella no pueda comer. Claro. Obviamente entonces no como dulce, porque pues ella no le voy a dar dulce. Entonces es algo, mi mamá no se come azúcar. Pero en el, pues porque todavía está más chiquita, pero en el sentido de si estamos tomando jugo, ¿cómo puedo hacer o le puedo dar un poquitico? Probarlo no es lo mismo que un consumo crónico, ¿no? O sea, lo probaste, está perfecto, con la naturalidad del caso, les digo yo, con la mayor naturalidad, porque lo prohibitivo también llama más a que lo quieran consumir, ¿no? Con la naturalidad del caso, el probar no es el delito gigante, pero pues ya empiezo a llevarlo yo a la casa y si yo empiezo a darlo todos los días y se convierte en una rutina, ahí está el rollo, ¿sí? Y también es como el tema de, bueno, yo voy a llevar a mi hijo a una fiesta infantil a que todos los niños coman helado y él no, pues yo prefiero no llevarlo, ¿sí? O darle. Entonces yo ahí tomo una decisión ya, el asunto familiar un poco más allá, porque ya es un tema más profundo. Total, y yo siento Aitana tiene casi 2, entonces los cumpleaños todavía son muy conscientes en que muchos bebés todavía no comen azúcar, pero algunos ya comen. Claro. Entonces estoy como en ese límite y yo toda como, no, es que ya no come azúcar. En el ya casi, pero como en el no y en la explicación de por qué no lo consume, pero es un poquito. Entonces, como que muchas veces pasa que antes del año lo prueban, lo terminan probando, listo, ya no es un tema para echarse a llorar y perder todo el trabajo que se hizo, no, pero el tema es lo que hacemos después de esa prueba. Si se convierte en algo de todos los días, si empiezo yo a acceder y si lo empiezo a mostrar como premio o castigo. Te comes las verduras y entonces te doy un chocolate. O sea, yo estoy mostrando el premio y el castigo y ya empiezo a perder todo el foco. No, sí, digamos que con Aitana, menos mal, en los cumpleaños que ha estado, pues yo he estado con ella, entonces digamos que siempre está el cupcake de avena, que yo digo, no, fantástico, qué dicha que todavía den eso, porque eso es lo que ella puede comer y lo que a ella le gusta además, porque es lo que ella está acostumbrada a comer. No ha probado tampoco lo demás. Pero, por ejemplo, si hay arroz con coco en mi casa, pues uno se lo ofrece, ¿sí me entiendes? Pero no es que haya arroz con coco todos los días. Sí, es una preparación y además fue una Exacto. cantidad mínima en un montón de personas, entonces el asunto puede ser no tan grave, ¿no? Sí. Pero lo que te digo es como el exceso, no irme como al otro extremo de prohibir lo horrible y generarle ahí algo muy grave o extremo de te lo doy en todas partes y se te convirtió en tu amuleto y todos los días y ahí empieza ahí el rache. Perfecto, súper. Ahora yo digo también un poco cómo manejar esa frustración en los papás de los niños que no quieren comer. Yo creo que eso seguramente a ustedes les llegan muchas familias con esa preocupación. Es algo que he vivido con gente muy cercana a mí y que es duro, y que yo de verdad lo vivo y que es muy difícil porque, como te digo, Aitana ha tenido, gracias a Dios, una súper buena alimentación en el sentido que ha sido muy natural y creo que desde que empezamos con ustedes fluyó todo muy fácil. Claro. Y le encanta comer.
pero no siempre ha sido así. Como te digo, hay veces que no quería carne, tuvo una época que no quería carne o tuvo una época que no quería huevo. Entonces, no me quiero imaginar, y uno se angustia, no me quiero imaginar la gente que el niño no quiere comer nada. Claro, claro. Ahí hay muchas cosas, ¿no? Y muchas etapas. Entonces, la alimentación complementaria, o sea, de los 6 al año, todavía son lactantes. O sea, la leche lo soporta en su mayoría y uno tiene como una gabelita ahí un poquito para ir avanzando, como para darse el lujito, digo yo, como experimentar. La leche entra a jugar un papel muy importante. Entonces, primero es entender que no tienen que comer solo porque sí. Hay muchos niños, hay mucha diversidad de curvas de crecimiento, digo yo. O sea, tu niño llegó al peso que debe llegar al año a los 6 meses. Entonces, no necesita tanta comida como un niño que está llegando hasta ahora. Y es muy probable que este niño que se ve un poco más grande coma menos que el que se ve más chiquito, ¿sí? Después del año, que es lo que tú hablas de las proteínas, los niños no crecen tan rápido, ¿no? En el primer año triplican su peso y después de ahí, yo digo, la foto del primer y el segundo cumpleaños igualitos, no crecen casi, súper parecidos. Entonces, el promedio de aumento de peso es mucho menor y la velocidad de crecimiento es mucho menor. Por ende, no van a comer exactamente lo mismo. O sea, en el primer al segundo año, 2 kilos, tal vez, podría uno decir de promedio, un poco más, pero pasan de gatear a caminar, de caminar a correr y de correr a saltar. O sea, la prioridad es otra. Entonces, las proteínas y las verduras ese primer año al segundo, y diría uno que hasta el tercero es como un problemita ahí, días que sí, días que no, pero sus necesidades son mucho más bajas. Es muy probable que el niño de 10, 11 meses necesite más proteína que el niño de 18 meses. Entonces, es entender que no es que comió divinamente el primer año y va a comer toda la vida divina. No, tiene sus etapas y sus prioridades. Y la autorregulación es algo que nos mantiene como el hilo de todo lo que vamos llevando y el camino. Los niños comen lo que necesitan y no podemos obligarlos porque ya ahí entramos como a dañar un poquito su autorregulación, ¿sí? Entonces, ¿cómo llevo esto? Primero entendiendo por qué pasa, ¿no? Cuando yo te digo a ti, al año es muy probable que deje de comer esto y deje de comer esto y se pelee, pero esa es la razón, pum, le bajas el bombe al asunto, ¿no? Sí. Y entiendes, y cuando pasa, le encuentras la solución. Pero si tú ves que dejó de comerlo de un día al otro y el siguiente control al que vas no subió los 500 gramos que estabas esperando, sino solo 100, te chiflaste, ¿no? Y ahí es cuando empieza el rollo como de qué pasó, dónde voy, y empiezo a buscar y lo empiezo a obligar y empiezo a aumentar los tiempos de estar sentado por ahí. Entonces, primero, buscar la razón por lo que eso esté pasando. A veces también nos puede suceder, un segundo punto, todavía hay mucha leche después del año y eso puede interferir. Si tienen poco apetito y la mitad está cubierta por leche, pues ahí suceden varias cosas. Entonces, es como buscar un poquito qué está pasando, a dónde estamos llegando, cuál puede ser la razón y a ir a encontrar, ¿no? Ser pacientes y entender que esto no es un proceso de hoy para mañana necesito que coma todo, sino hoy necesito que mi niño de 15 años se siente tranquilo a comer conmigo y disfrute la comida. Entonces es mantener el objetivo más a largo plazo que lo que necesito que mañana haga este niño para la expectativa que yo tengo. Y hablando un poco que estabas diciendo de en qué momento, por ejemplo, a mí personalmente Aitana se llena y se llenó. ¿Sí me entiendes? Y ella es muy clara cuando ya no quiere más y es perfecto o cuando quiere más. Porque dice que quiere más. Pero digamos que en ese punto, yo sé que hay ciertas medidas que uno le debe dar a los niños y las cantidades y la palmita de la mano, todo esto. Y también eso por un lado. Y por otro lado es la silla de comer. Eso también es todo un tema. Sentarlo, pues, en mi caso ella está muy acostumbrada, ha sido su rutina de que se sienta a comer en su silla siempre. Digamos que si estamos en un restaurante hay veces y a veces se quiere sentar encima mío y pues así también muy pocas veces lo hacemos, pero siento que en todas las familias eso también varía. Yo siento que muchas veces corretean al niño, le ponen pantallas, le dan un juguete. ¿Qué nos puedes decir acerca de eso? Hay varias cosas, ¿no? Uno, en las cantidades, depende mucho de cada niño. Importante entender que hay 5 grupos de alimentos: frutas, verduras, harinas, proteínas y grasas. Y los niños no son adultos chiquiticos, no es como uno que requiere más de uno que del otro. No, los niños necesitan los 5 en equilibrio, siempre en sus platicos. Entonces, eso es muy claro. Las cantidades depende por edades, ya es un poco más específico de cada uno. Y en cuanto a la silla, debería estar pasando desde que arrancamos la complementaria. 3 cosas en una silla: que tenga una espalda recta donde se pueda recostar y quede firme y no quede encorvadito, una mesita donde pueda poner manos y codos encima, ¿sí? Que quede cómodo, o sea, que pueda poner. Y lo tercero, que es lo más difícil que uno encuentra, el apoyo en los pies, ¿no? Es igual que uno de adulto, ¿no? Yo sin apoyo en los pies, se me duermen los pies, me aburro, como más complicadito, como que qué restaurante tan cansado en el que yo no puedo poner los pies. Igual en un niño, ¿no? No sienten en dónde están, juegan con los pies, se distraen muchísimo, entonces hay que ponerles apoyo en los pies desde el principio, si solo logramos, como acomodándolos, una maderita, un cojincito, lo que se necesite, ¿sí?
Y es entender también, entonces ahí va la parte familiar, no solamente que comamos lo mismo, sino que ojalá podamos comer al tiempo. Si el niño está sentado solito comiendo y yo estoy viendo un partido feliz y contento gritando, pues el niño quiere estar gritando conmigo y no sentado comiendo solito. Entonces comer en compañía y que nos vean a nosotros la posición tranquila, cómodo, sino que yo me estoy parando todo el tiempo, ¿no? Eso es muy importante, o sea, que nos vean comer. Los niños aprenden de 3 formas: jugando, experimentando, pero sobre todo imitando. Si no lo hacemos, no podemos esperar que lo hagan. ¿Sí? ¿Cómo queremos que nuestro hijo disfrute la comida? Si la comida siempre es pelea, si nunca me ver disfrutar la comida, ¿sí? Entonces, esa parte entra a jugar un papel, yo diría que el más importante, que lo podamos acompañar y que le podamos mostrar. Es como pretender que nuestro hijo hable sin nosotros hablar en casa. Igual, como pretendemos que coman si no nos ven comer nunca. Y el tema de los juguetes y las pantallas mientras que comen, yo creo que eso es algo súper importante. Claro, o sea, los distractores es porque algo está fallando, ¿no? Si yo Ok. necesito un distractor, o estoy solo, o no tengo hambre, que podemos llegar a las comidas sin hambre, y ahí también es importante entender que las comidas son principales y tenemos que llegar con hambre y anticiparlos, ¿no? Si el niño está jugando y yo de ahí lo saqué y lo senté aquí de una vez a comer, es como si en este momento nos quitaran el micrófono y nos pusieran un plato de comida, o sea, pues sí. Pero no así, ¿no? Entonces, anticiparlos un montón esa parte. Y entrar en las pantallas es por qué yo necesito que mi niño esté distraído, porque si podría estar comiendo y la comida debería ser tan curiosa como para que él esté en eso, ¿no? Una vez que estemos con jugueticos y con todo esto, ¿cómo se le quita la gravedad al asunto? Uno, entendiendo que no puede ser siempre, que de pronto alguien lo necesita en un avión o algo así, no hay que juzgar el por qué lo están usando, Claro. pero tiene que ser algo relacionado con la comida. También, ¿no? Si le estoy poniendo un juguete, pues el juguete va a estar comiendo. Si trajo un carrito, el carrito va a llevar la comida, ¿no? Si trae un animalito, pues el animalito va a tener su platico. Tenemos que relacionarlo, si ya lo estamos llevando porque tuvimos que hacerlo, que tenga que ver con la comida para quitarle la gravedad, pero entender por qué se necesita un distractor. Si es que no estamos comiendo con él, si es que no tiene suficiente hambre, si es que ya tiene mucho sueño y tenemos que distraerlo para que coma, son todos los factores alrededor, pero mientras tanto, quitarle la gravedad al asunto e ir pasito a pasito. Bueno, Diani, cuéntanos un poco cuáles son tus redes para que te sigan, para que las familias puedan puedan contactarte y tener mucha más información, mucho más personalizada acerca de todo esto que hemos hablado hoy. Súper, bueno, nosotros estamos en Instagram como eatpetit, así nos pueden encontrar. Ahí encuentran nuestro número de teléfono, tenemos asesorías para niños menores de 1 año, consultas para mayores de 1 año, y ahí podemos estar siempre a su disposición. Mil gracias, Diani. Yo creo que de todo lo que hemos hablado es súper importante la paciencia, vivir que cada niño tiene su ritmo, que es un proceso, no forzar. Yo creo Total. que eso es súper importante. Me encanta cuando tú dices verlo a largo plazo. Yo creo que eso es súper, súper importante. Sí. Y pues no comparar. Yo creo que para empezar, las mamás y los papás seguramente recurrimos mucho, pero las mamás somos mucho más comunicativas a comparar. Y yo creo que uno de ahí empiezan las frustraciones. Entonces yo creo que eso es súper importante. Agradecerte por este espacio, por estar acá con nosotros para poderles contar a todos un poco cómo lo viví yo con todo el acompañamiento que tú me diste, pero también cómo pueden muchas familias vivir este proceso de una manera tranquila y divertida y deliciosa, porque comer definitivamente es algo fundamental y pues un súper placer. Total. No, Julia, a ti, mil gracias por la invitación. Qué chévere saber de Aitana, qué chévere estar aquí. Y bueno, me alegra un montón haber estado acá.